La enorme cámara de consejo flotaba en la oscuridad del espacio como una montaña de metal. Dentro de sus relucientes paredes, representantes de 47 especies exóticas diferentes se sentaron a juzgar. El aire zumbaba, con traductores trabajando horas extras como enojados. Voces se elevaron desde todos los rincones de el gran salón. Dot. El capitán Jaque Morrison estaba en el centro de todo, con las manos juntas a la espalda. El uniforme azul parecía simple y llano en comparación con los elaborados disfraces y la armadura natural de los alienígenas que lo rodeaban. A su lado, la comandante Lisa Ayes revisó su tableta una vez más, aunque ya sabía los números de memoria. 17 colonias humanas se extienden por el espacio conocido. 3 millones de personas que necesitarían empacar toda su vida y marcharse. La embajadora Sara se levantó de su asiento en lo alto, por encima del suelo. Su cuerpo cristalino captó la luz y la devolvió bruscamente. Arcoíris por toda la cámara. Cuando él habló, su voz llevaba el peso de la autoridad absoluta. La moción ante ese consejo es simple. Dijo cada palabra precisa y fría. La humanidad ha demostrado no ser apta para la sociedad civilizada. Comienzan guerras donde otros hablaría. Pelean cuando otros se comprometerían. Se niegan a seguir el orden adecuado que ha mantenido la paz en esta galaxia durante 1000 años. Jaque sintió que se le apretaba la mandíbula, pero mantuvo la cara en blanco. Alrededor de la cámara, cabezas alienígenas asintieron con la cabeza en señal de acuerdo. El Vortani siempre había sido la voz más poderosa en el consejo, y donde ellos lideraban, otros lo seguían. Apenas el mes pasado, Sexara continuó, los colonos humanos en Kepler 7 atacaron una operación minera hegemónica. Afirmaron que los mineros estaban envenenando su suministro de agua, pero existían canales adecuados para tales quejas. En lugar de presentando informes y esperando una investigación, eligieron la violencia. Lisa se acercó a Jaque y le susurró: 23 niños murieron a causa de esa agua envenenada, antes de que nuestra gente actuara. Jaque asintió levemente, pero no dijo nada. La verdad no importaba aquí. Nunca lo había hecho. La voz se elevó desde el lado izquierdo de la cámara. El representante Box de Hegemony se puso de pie, con los brazos como insectos, haciendo clic juntos mientras hablaba. No se puede confiar en que los humanos sigan la ley galáctica, dijo Box, sus palabras zumbando, a través de la trans. Ellos hacen sus propias reglas y esperan que otros las acepten. Cuando el gremio de transporte altariano aumentó las tarifas de envío, los comerciantes humanos simplemente comenzaron su propio envío. Empresas, en lugar de pagar los precios aprobados, socavaron negocios establecidos e interrumpieron siglos de tradición. Más asentimientos alrededor de la cámara. Más acuerdo en que la humanidad era un problema que necesitaba solución. Jaque. Pensé en esas compañías navieras. Los comerciantes humanos los habían iniciado porque el gremio cobraba tarifas muy altas. Esa medicina no pudo llegar a las colonias exteriores a tiempo para salvar vidas durante el brote de peste hace 3 años. Pero, de nuevo, la verdad no importaba. La evidencia es clara, dijo el consejero Morat de la Federación de Comercio Altariano. Humanos son demasiado agresivos, demasiado impredecibles. No pueden adaptarse a la sociedad civilizada. Deben retirarse antes de que causen más daño. La votación comenzó de inmediato. Jaque observó cómo especie tras especie levantaban la mano a favor del exilio. Los Vortani, por supuesto, la hegemonía, la Federación de Comercio. Uno por uno, eligieron expulsar a la humanidad del espacio conocido. Entonces algo inesperado sucedió. El Elder Zoar de los Alani se puso de pie lentamente. Su antigua forma se movió con dificultad, pero su voz era fuerte cuando hablaba. Deseo dirigirme a este consejo antes de que concluya la votación. Él dijo. Sáctara parecía molesto. Anciano Zoar, su especie ya votó a favor de la moción. No hablo por mí. Especie, pero por experiencia, respondió Zoar. Tengo edad suficiente para recordar la última vez que los devoradores vinieron de más allá del borde de la galaxia. Recuerdo cómo ellos, barrido sistema tras sistema, consumiendo todo a su paso. Recuerdo cómo cayeron nuestras grandes flotas, ante ellos como el trigo ante una tormenta. La cámara se quedó en silencio. Las guerras devoradoras eran la historia antigua, el material de leyendas y advertencias contadas a los seres jóvenes de toda la galaxia,
Yo también. Recuerda, continuó Soar, quien finalmente los detuvo. No era nuestra tecnología avanzada. No era nuestro superior. Números. Eran especies como los humanos. Especies que se negaron a rendirse cuando la derrota parecía segura. Especies que lucharon con tanta furia y determinación que incluso los devoradores aprendieron a temerles. Se volvió para mirar directamente a Jake. Y Lisa, cometes un grave error este día, dijo, con la voz que llevaba a cada rincón de la cámara. Los humanos no desaparecen simplemente cuando son exiliados. Se adaptan, se fortalecen y recuerdan quién los echó. Stara agitó una mano desdeñosa. Las divagaciones de un viejo tonto que ha pasado demasiado tiempo estudiando especies primitivas. La votación continúa. Pero Jake vio algo en los ojos de Soar. Una advertencia, una profecía, una promesa. El recuento final fue abrumador. 42 especies votaron por el exilio. Solo 5 se abstuvieron. Ninguno votó en contra. La decisión es definitiva, anunció Sestara. Todas las colonias humanas, los asentamientos deben ser evacuados del espacio civilizado dentro de un año galáctico estándar. Cualquier vasija humana encontrada en territorio de consejo después de ese plazo será destruido en el lugar. Jake dio un paso al frente. Por primera vez durante todo el proceso, habló. Necesitaremos barcos de transporte para la evacuación. Él dijo con calma, y provisiones para el viaje. Puedes comprar lo que necesites. A tarifas estándar, respondió Sestara. El consejo no es responsable de la logística de su partida. Lisa hizo cálculos rápidos en su cabeza. Estándar, las tarifas llevarían a la bancarrota a todas las colonias humanas combinadas. Tendrían que construir o robar lo que necesitaban. Como él. La sesión terminó y los extraterrestres comenzaron a salir de la cámara. El Elder Soar se acercó. La delegación humana. Sus guardias se quedaron atrás, dándole espacio para hablar en privado. ¿A dónde irás?, él preguntó. En silencio. Más allá del borde galáctico, respondió Jake. En el vacío entre galaxias. Es el único lugar donde no pueden seguirnos. Soar asintió lentamente. Eso es, un camino duro. Pocas especies podrían sobrevivir a un viaje así. Sobreviviremos, dijo Lisa. Firmemente. Siempre lo hacemos. Sí, dijo Soar, mirando entre ellos con esos antiguos ojos. Creo que lo harás. Y cuando regreses, la galaxia no será el mismo lugar que te expulsó. Él se alejó, sin explicar a qué se refería, dejando a Jake y Lisa solos en la vasta cámara. Fuera de las ventanas, humano. Los barcos ya se estaban reuniendo. La noticia del voto se había extendido rápidamente a través de las comunicaciones hiperespaciales. Buques coloniales, buques militares, transportes civiles, estaciones de investigación, todo. Unirnos para el éxodo más grande de la historia humana. Jake miró él. Naves alienígenas se movían para interceptarlos. Ya tomaban posiciones para asegurarse de que los humanos no pudieran cambiar de opinión sobre. Marchándose. 1 año, dijo en voz baja. Bueno, prepárate, respondió Lisa. Ninguno de los dos sabía que en 5 años, cuando regresaran a este mismo sistema, ya no serían la misma especie. Eso estaba siendo expulsado hoy. El vacío lo cambia todo. Toca ahí. Los humanos estaban a punto de aprender cuánto podían cambiar cuando la supervivencia lo exigía. Habían pasado 5 años desde la gran. El éxodo comenzó, y el vacío entre las galaxias ya no estaba vacío. Donde antes solo había oscuridad y lejanía. Estrellas. Ahora una flota masiva de naves humanas a la deriva a través de la noche cósmica. Se llamaban a sí mismos la Alianza Nómada Terrana, aunque la mayoría de la gente simplemente decía, la flota. Cuando hablaron de caza, el almirante Sam Carter se paró en el puente del buque insignia New Horizon, mirando. Los informes diarios se desplazan por sus pantallas. El barco era enorme, construido a partir de piezas de una docena de embarcaciones diferentes. Eso había sido soldado, atornillado y de alguna manera hecho funcionar juntos. No se parecía en nada a los elegantes barcos de consejo. Alguna vez lo habían admirado, pero era de ellos y funcionó. Población diaria. Informe, almirante, dijo la teniente Amy Foster, entregándole una tableta. La tasa de natalidad sigue subiendo. Tuvimos 43 bebés nacidos. Ayer a través de la flota.
Sam asintió y sonrió levemente. Los niños nacidos aquí en el vacío eran diferentes de sus padres en formas que los científicos todavía estaban tratando de entender. Ellos los llamaron Boyborn y fueron notables en los laboratorios profundos de la generación New Tokyo. Médico, Kate Phillips se inclinó sobre su microscopio por centésima vez ese día. Lo que vio allí todavía la asombró incluso después de las 5 años de estudio. El ADN humano estaba cambiando, adaptándose a la vida en el espacio profundo de maneras. Eso debería haber sido imposible. Computadora, comienza a grabar, dijo ella. Día 1.837 del viaje del vacío. Análisis de temas. Continúa mostrando notables adaptaciones. Exposición a radiaciones exóticas durante nuestra. El paso por el espacio oscuro ha desencadenado cambios evolutivos que se aceleran con cada generación. Ella se paró y caminó hacia la ventana que mostraba el interminable negro entre galaxias. En algún lugar allá afuera, las especies del Consejo vivían sus vidas cómodas en sus mundos seguros, sin saber nunca de que se habían desatado, forzando a la humanidad a entrar en este duro entorno. Los cambios son más pronunciados en los niños nacidos del vacío. Ella continuado. Reflejos mejorados, función cognitiva mejorada y, lo más sorprendente, una forma de pensamiento limitado. Conexión telepática entre humanos en estrecha proximidad. Los niños parecen compartir pensamientos y emociones de maneras. Sus padres no pueden. 2 cubiertas más abajo, Alex Turner, de 16 años, estaba demostrando su valía. Punto. Se sentó en el centro de navegación de New Horizon, con los ojos cerrados, calculando saltos hiperespaciales. La cabeza con una precisión que hacía que las computadoras del barco parecieran lentas y torpes. A su alrededor, otros adolescentes Boyborn trabajaban en tareas que habrían requerido equipos de adultos hace apenas unos años. Cálculo de salto completo, anunció Alex, abriendo sus brillantes ojos verdes. Podemos llegar al sistema estelar muerto en 6 horas. 14 minutos. Hay un 97% de posibilidades de encontrar metales raros en el asteroide. Campo allí. El capitán Pete Johnson, que tenía la edad suficiente para recordar la Tierra, negó con la cabeza asombrado. ¿Cómo lo sabes? Eso, hijo. Alex se encogió de hombros. Puedo sentirlo. La forma en que el espacio se dobla alrededor de Heavy. Elementos, la forma en que fluye la gravedad. Es como leer un mapa. Su hermana, Maya Turner, levantó la vista desde su estación de trabajo al otro lado de la habitación. A pesar de que estaban a 12 pies de distancia, Alex sabía exactamente lo que ella estaba pensando. La conexión entre los hermanos nacidos del vacío era especialmente fuerte. Los datos de investigación de Cerrone que recuperamos el mes pasado, dijo Maya, terminando el pensamiento de Alex, muestra patrones en estelar. Formación que coincide con lo que Alex está sintiendo. El capitán Johnson había renunciado a tratar de entender cómo el nacido del vacío sabía cosas. Simplemente aceptó que sí y se aseguró de escuchar cuando hablaron en la plataforma de entrenamiento militar. El desafío del acorazado. El teniente coronel Don Rodríguez observó a sus soldados practicar. Estos no fueron los mismos refugiados desesperados que habían huido del espacio conocido hace 5 años. Se movían como una manada de lobos, cada uno consciente de lo que los demás lo hacían sin necesidad de hablar. Comienza la simulación de combate 7, gritó Rodríguez. El holográfico. Los enemigos aparecieron instantáneamente, armados con armas que combinaban con la mejor tecnología del Consejo. Los soldados humanos no. Solo lucha contra ellos. Los destruyeron con una eficiencia que rayaba en lo sobrenatural. Parecían saber dónde. Cada enemigo se movería antes de que el enemigo lo supiera por sí mismo. La sargento Lucy Kim fluyó a través de la simulación como agua. Sus reflejos mejorados la hacían más rápida que cualquier humano de referencia. Junto a ella, el cabo Mickey Davis. Proporcionaron fuego de cobertura con una precisión que habría sido imposible para sus antepasados. Juntos, despejaron toda la simulación en menos de 3 minutos. Nuevo récord, anunció Rodríguez, aunque no le sorprendió. Cada día su gente se volvía más rápida, más fuerte, más mortal. El vacío los estaba forjando en algo que la galaxia nunca lo había visto. Dote en los sectores civiles, la vida había encontrado su propio ritmo.
Los barcos coloniales se habían convertido en ciudades flotantes donde los niños jugaban en parques, construidos con metal recuperado y crecían. Verduras y huertos hidropónicos que sus padres habían diseñado a partir de restos. Aprendieron historia de maestros que recordaban el exilio, pero también aprendí cosas nuevas que ningún libro de texto humano había contenido jamás. La joven Sally libró que podía sentir la salud de las plantas, solo tocándolos. Su amigo Tony Wells podía reparar equipos electrónicos pasando las manos por encima, de alguna manera, sabiendo exactamente lo que estaba mal. Estos no eran talentos especiales. Cada niño nacido del vacío parecía desarrollar habilidades que asombró a sus padres. Los adultos también estaban cambiando, aunque más lentamente. Exposición prolongada a lo exótico. La radiación del espacio profundo estaba despertando partes del cerebro humano que habían estado inactivas durante millones de años. Personas. Sueños reportados que resultaron ser recuerdos de otros miembros de la tripulación. Las parejas descubrieron que podían sentirse el uno al otro. Las emociones de los demás a través de grandes distancias. El Dr. Phillips tenía teorías sobre lo que estaba sucediendo, pero la verdad era más extraña que cualquier teoría. La humanidad evolucionaba a la velocidad de la necesidad, adaptándose a un ambiente que debería haberlos matado. La flota también había crecido. Barcos que habían comenzado el viaje tan simple. Los transportes habían sido modificados y ampliados. Se habían construido nuevas embarcaciones a partir de asteroides y materiales recuperados. Los humanos se habían convertido en maestros carroñeros, capaces de construir cualquier cosa que necesitaran a partir de lo que pudieran encontrar. Almirante Carter. Revisé los informes tácticos cada noche antes de dormir. Su flota ahora incluía 12 grandes acorazados, 47 cruceros y más de 200 embarcaciones más pequeñas. Cada uno era único, diseñado por humanos. Ingenieros que habían aprendido a pensar más allá de las limitaciones de la tecnología del Consejo. Pero el arma real no era los barcos. Eran las personas dentro de ellos. 3 millones de humanos que habían sido elegidos. En cambio, salir y dejarse morir se había convertido en algo más que humano. Todavía eran reconociblemente ellos mismos. Ellos todavía reían y lloraban y amaban y esperaban, pero también eran algo nuevo. Dot por la noche cuando la flota flotaba a la deriva a través de la interminable oscuridad. Los padres contaban a sus hijos historias sobre los mundos. Habían perdido, pero los niños no estaban tristes por esos mundos. Ellos nunca habían. Los conocía. Para el vacío, la flota estaba en casa. El vacío era familiar. Y él, la galaxia que había rechazado a sus padres, era solo otro lugar que algún día podría necesitar aprender lo que los humanos tenían. Conviértete. La transformación estaba casi completa, aunque nadie lo sabía todavía. En apenas unos meses más, la primera señal de socorro les llegaría desde el borde de la galaxia. Los devoradores. Regrese. Y las especies que habían expulsado a la humanidad descubrirían exactamente lo que 5 años en el vacío habían creado. Ellos ya no lo eran. La misma especie que había suplicado misericordia ante el Concilio Galáctico. Había algo mucho más peligroso, y estaban casi listos para mostrarle a la galaxia lo que eso significaba. La señal de socorro llegó a través del hiperespacio como un grito en la oscuridad. El capitán Ben Walls estaba tomando café en su aposentos a bordo del crucero ligero Defiance cuando el oficial de comunicaciones irrumpió por la puerta sin llamar. Cita doble de Dot. Señor, estamos recogiendo una transmisión de emergencia del borde de la galaxia, y firma Carl Price. Sed. Su rostro palideció de emoción y miedo. Es un buque de investigación, Sunny. Están bajo ataque. Ben se sentó con su café y seguía a Carl hasta el puente. El mensaje se repetía, lleno de estática y el sonido de fuego de armas. A través del ruido, pudo escuchar una voz de Serrania hablando con un estándar roto. Este es un buque de investigación. Starseker. Estamos siendo atacados por hostiles desconocidos. Brechas infernales en las cubiertas. Del 4 al 7. Motores principales desconectados. Solicite asistencia inmediata de cualquier barcos a tiro. La teniente Maya Turner levantó la vista desde su puesto táctico. En 19. Era joven, incluso para los estándares de Voidorn, pero sus habilidades la hacían invaluable para la flota. Sus ojos verdes estaban brillantes de concentración mientras procesaba la información que fluía hacia ella a través de los canales de sus padres.
No podía entender. Capitán, estoy sintiendo que algo anda mal en esto, dijo. Los atacantes no están usando normal. Armas. Hay algo extraño en sus firmas de energía. Sienten hambre. Ben había aprendido a confiar. Intuición Boydorn en los últimos 5 años. Si Mayo dijo que algo se sentía mal, valió la pena investigar. ¿Qué tan lejos están? Él preguntó. 3 horas como máximo. Velocidad, respondió el navegante Jim Park. Pero señor, eso nos llevaría directamente al borde del espacio de consejo. Si detectan, nosotros. El periodo de exilio terminó hace 2 meses, dijo Ben con firmeza. Técnicamente, estamos. Permitido estar allí. Además, alguien necesita ayuda. Abrió un canal para toda la flota. Este es el capitán Walspara. Almirante Carter. Tenemos una situación. 30 minutos después, un pequeño grupo de trabajo estaba corriendo hacia la señal de socorro. Junto con Defiance, la flota había enviado el crucero pesado Sander y 2 destructores. Escorts. No era mucho, pero Ben esperaba que fuera suficiente para una simple misión de rescate. Abandonaron. Hiperespacio al borde del sistema muerto, donde se escondía la nave Selrani. Lo que encontraron hizo que incluso él, tripulación humana experimentada, se detiene y mira fijamente. El buque de investigación Selani Starseeker fue un hermoso barco. Viejas curvas fluidas y líneas elegantes que hablaban de la mejor ingeniería de una civilización pacífica. Pero estaba siendo destrozado por criaturas que parecían haber salido arrastrándose de las peores pesadillas de la humanidad. Atacar barcos eran horrores biomecánicos que desafiaban la descripción fácil. Parecían como si hubieran crecido. En lugar de construirse con tentáculos retorciéndose en lugar de armas y cascos que pulsaban como carne viva. Lo peor de todos, parecían existir parcialmente fuera del espacio normal, entrando y saliendo de la realidad mientras atacaban. Querido Dios, susurró el oficial de armas Steve Grant. ¿Qué son esas cosas? Nia. La cara de Turner se había puesto blanca. A través de sus sentidos mejorados, podía sentir la maldad que irradiaba el extraterrestre. Vasos como el calor de un incendio. Devoradores, susurró ella. Yo no. Sabes cómo lo sé, pero eso es lo que son. Se comen de todo. Planetas, estrellas, civilizaciones enteras. Ben sintió el frío le recorre la columna vertebral. Las guerras devoradoras fueron historia antigua, mitos y leyendas de antes. La actual civilización galáctica se había formado. Ellos no se suponía que fueran reales. Todos los barcos, este es Walsh, dijo a su comunicador. Formación de ataque Delta. Proteja la embarcación Selani a toda costa. Las naves humanas se movían con una precisión fluida que habría asombrado a cualquiera. Observador del Consejo. Habían aprendido a luchar juntos durante sus años en el vacío, y su coordinación era impecables, pero nada los había preparado para lo que sucedió a continuación. Los devoradores se volvieron hacia ellos con movimientos que duele mirar, como si estuvieran doblando el espacio mismo para cambiar de dirección. Sus armas no se parecían a nada en el galáctico. Bases de datos, haces de pura entropía que envejecían todo lo que, tocado por siglos y segundos. Defiance recibió primer golpe y luego esperaba morir. En cambio, observó en asombro cuando las armas devoradoras salpicaron inofensivamente contra sus escudos. La radiación exótica que había. La humanidad cambiada durante su exilio también había cambiado su tecnología de alguna manera. Ellos apenas comenzaban a entender. Regreso. Fuego, ordenó. Las armas humanas habían sido construidas con salvamentos. Partes e ingenio desesperado, pero atraviesan cascos devoradores como cuchillos a través de papel. La nave biomecánica. Gritó. De hecho, gritó cuando los rayos de plasma humanos los destrozaron. Maya. Turner se quedó en su estación con los ojos cerrados. Su conciencia se expandió por todo el campo de batalla a través de el enlace neuronal que conectó. Todo vacío, ella estaba coordinando el ataque con una precisión que ninguna computadora podía. Partido. Apunta al grande de la izquierda, dijo con voz extraña y distante. Sus patrones de hambre muestran que es el líder de la manada. El arma pesada del trueno. Giró para apuntar a la criatura que Maya había identificado. El enorme cañón de plasma se cargó durante 3 segundos y luego se soltó.
Un rayo de fuego estelar contenido que vaporizó por completo la nave de mando devoradora. Las criaturas restantes parecían hacer una pausa como si no pudieran creer lo que acababa de suceder. En ese momento de vacilación, el humano, los destructores se movieron para matar. Sus cuadrillas trabajaron con una eficiencia inhumana. Cada persona sabía exactamente cuál era él. Otros lo hacían sin necesidad de comunicarse. En 20 minutos, el último barco devorador no era más que átomos dispersos a la deriva en el espacio. El buque de investigación Selvrani flotó a salvo, en medio del campo de escombros. Su tripulación viva pero conmocionada. Embarcaciones desconocidas. Este es el comandante Itala del Starseeker. Llegó la transmisión. Te debemos la vida. Podemos preguntarte quién eres. Ben abrió un canal hacia la nave Selvrani. Este es el capitán Ben Gualzel. Nave Terran Defiance. Recibimos su llamada de socorro. Hubo una larga pausa. Terran. Pero los humanos fueron exiliados de esta región hace 5 años. No deberías estarlo. Aquí. El periodo de exilio terminó hace 2 meses. Ben. Respondió. Tenemos tanto derecho a estar aquí como cualquier otra persona. Otra pausa. Más tiempo esta vez. Permiso para subir a bordo de su barco, Capitán Walls. Hay cosas que debemos discutir. 1 hora. Más tarde, el comandante Itpala se paró en el puente del desafío, mirando fijamente al humanos a su alrededor con asombro apenas disimulado. Estos no eran los mismos refugiados desesperados que habían sido expulsados del espacio civilizado. Se movían con confianza y propósito, y había algo en sus ojos que hablaba de experiencias mucho más allá de lo que la pacífica galaxia podría proporcionar. Esas criaturas, dijo finalmente, el devoradores, han estado apareciendo en ubicaciones aleatorias a lo largo del borde de la galaxia durante los últimos 6 meses. Nuestras mejores flotas se han enfrentado a ellos 12 veces y han sufrido derrota total en cada encuentro. Los destruiste como si no fueran nada. Maya Turner lo miró con esos ojos anormalmente brillantes. No fueron tan difíciles de combatir una vez que entendiste lo que eran. Existen parcialmente fuera del espacio normal, pero aún están sujetos a ciertas reglas. Solo tienes que sepa que reglas no pueden romper. Si Paula la miraba fijamente, aprendiste esto en 20 minutos de combate. Nuestros científicos han estado estudiando restos devorados durante meses sin llegar a tales conclusiones. Lo aprendimos en 5 años de viviendo donde no pertenecemos. El alcalde respondió simplemente. El comandante Salani se volvió hacia Ben. Capitán, debo preguntar, ¿dónde ha estado tu gente durante el exilio? ¿Qué le ha pasado a la humanidad? Ben miró las estrellas que ya no parecían tan distantes como antes. Fuimos al lugar entre galaxias. Aprendimos a sobrevivir donde nada debería poder vivir. Y nosotros. Descubrí que cuando echas a alguien a la oscuridad, tienes que estar preparado para lo que hace la oscuridad. Ellos se convierten. Mientras las naves humanas se preparaban para regresar al vacío, Itpala envió un mensaje prioritario al mundo natal de Selani. El mensaje era simple, pero sus implicaciones eran asombrosas. Los humanos habían regresado, y ya no eran la misma especie que había sido exiliada. Se habían convertido en algo mucho más peligroso y mucho más necesario de lo que nadie había imaginado. La galaxia era a punto de aprender que algunas consecuencias tardan en llegar, pero cuando llegan, lo cambian todo. La emergencia. La sesión del Concilio Galáctico no se parecía a ninguna en la historia registrada, donde una vez se habían reunido 47 especies en él. Gran Cámara. Ahora apenas quedaban 20 representantes. El resto había llamado a sus delegados para defender su mundos moribundos del avance devorador. El embajador Sestara estaba en el centro de la cámara, pero la forma cristalina ya no brillaba con confianza. Su sistema doméstico había caído 3 días atrás, consumido por los horrores biomecánicos que arrasaron el espacio como una plaga. Millones de su gente eran muertos, sus mundos reducidos a rocas sin vida. La situación empeora cada hora, anunció. A lo casi vacío. Cámara. La tercera flota Vortani se enfrentó a un enjambre devorador cerca de la estación Riel. Ayer, solo 2 barcos escaparon para informar del encuentro. El enemigo avanza, más rápido de lo que predijo nuestra inteligencia. El representante Box de Hegemony juntó sus brazos de insecto. Nerviosamente,
Mi especie ha perdido 7 sistemas centrales en el último mes. Los analistas militares dicen que tenemos quizás 6 semanas antes de que los devoradores lleguen a nuestros mundos capitales. Todos nuestros avanzados. Las armas son inútiles contra ellos. Alrededor de la cámara, los pocos delegados restantes compartían miradas de desesperación. Las mayores potencias militares de la galaxia caían como fichas de dominó ante un enemigo a que apenas entendían. Anciano. Cortes Celani se levantó lentamente de su asiento. A su gran edad, incluso de pie. Fue difícil, pero su voz se escuchó claramente a través de la cámara. Recibió informes de nuestros exploradores fronterizos. Dijo, informes que a algunos de ustedes les pueden resultar interesantes. Sester se volvió hacia él con irritación. Elder Zoar, apreciamos la red de inteligencia Selroni, pero ahora no es el momento de largas sesiones informativas. Necesitamos soluciones, no más malas noticias. La noticia que traigo es nada mal, respondió Zoar con calma. Hace 6 días, uno de nuestros buques de investigación fue atacado por devoradores cerca del borde galáctico. El barco estaba a momentos de la destrucción cuando llegó la ayuda. ¿Ayuda de quién? Preguntado. Consejero Morit de la Federación de Comercio. No tenemos activos militares en esa región. La ayuda provino de humanos, dijo Zoar simplemente. La cámara se quedó en silencio. Varios delegados parecían confundidos, como si hubieran olvidado que existían los humanos. ¿Humanos? Voz de Sestar. Llevaba incredulidad. La especie primitiva que exiliamos hace 5 años. ¿Qué podrían posiblemente hacer contra los devoradores? Zoar sonrió. Una expresión. Eso parece extraño en sus rasgos antiguos. Destruyeron toda la fuerza de ataque de Vour en 20 minutos. Mi gente veía humanos. Los barcos atraviesan horrores biomecánicos que habían derrotado a nuestras mejores unidades militares. Los humanos lo hicieron parecer fácil. El representante Bok zumbó de agitación. Imposible. Los humanos tenían tecnología básica. Cuando los exiliamos, apenas podían mantener sus propias colonias. Eso fue 5 hace años, dijo Coward. Mi comandante informó que estos no eran los mismos humanos que abandonaron nuestro espacio. Ellos tenían evolucionado, adaptado, convertido en algo mucho más peligroso de lo que recordábamos. Activó una pantalla holográfica que mostraba las imágenes de batalla que tenía su nave. Grabado. Los delegados reunidos observaron en silencio atónito cómo elegantes embarcaciones humanas se movían con imposibles coordinación. Sus armas atraviesan naves devoradoras como si estuvieran hechas de papel. Fíjate cómo pelean. Corte. Dicho mientras se reproducía el metraje. Sin movimientos desperdiciados. Sincronización perfecta, absoluta. Cooperación entre buques. Funcionan como un solo organismo con muchas partes. Las imágenes mostraban a Maya Turner parada en el puente del desafío, con los ojos cerrados concentrada mientras coordinó toda la batalla a través de habilidades que ningún humanoide de referencia poseía. La joven mujer que ves parece estar controlando varios barcos simultáneamente de alguna forma. De enlace telepático. Zoar continuó. Nuestros sentidos detectaron patrones de actividad neuronal. Eso debería ser imposible para cualquier especie conocida. Sestara miró fijamente la pantalla. Modificación genética. Debieron alterarse durante el periodo del exilio. Quizás, Zoar estuvo de acuerdo. Pero alterado. ¿En qué? Y lo que es más importante, ¿qué querrán de la galaxia que lanzó? ¿Ellos afuera? Antes de que nadie pudiera responder, un ayudante entró corriendo a la cámara con cristales de mensajes urgentes. Ella susurró frenéticamente a varios delegados, y sus expresiones se volvieron aún más sombrías. La fuerza de defensa altariana ha sido destruido, anunció el consejero Morit con la voz entrecortada. 47 barcos se quedaron sin un rastro. Los devoradores están ahora a 3 sistemas de distancia de nuestra capital. Similar, los informes vinieron de otras especies. Los Igemani habían perdido todo un sector colonial. El comando militar Bortani fue en plena retirada. En todas partes la historia era la misma derrota total contra un enemigo que parecía imparable. Necesitamos contactar a los humanos, dijo el Elder Zoar ante el creciente pánico. Pueden ser nuestra única esperanza. ¿Contactarlos y decir qué? Sester exigió. Los exiliamos.
desde el espacio civilizado. Les dijimos que no eran aptos para la sociedad galáctica. Nosotros. Amenazó con destruir cualquier nave humana encontrada en territorio de Consejo. ¿Por qué nos ayudarían? ¿Por qué eso es lo que? Los humanos sí, respondió Zohar. Ayudan incluso cuando tienen todas las razones para no hacerlo. Eso es tanto su mayor fortaleza como su debilidad más peligrosa. Pero incluso, mientras debatían, los acontecimientos se movían más allá de su control. En el vacío entre galaxias, almirante Sam Carter se paró en el puente de New Horizon, leyendo informes de naves exploradoras humanas que habían penetrado profundamente en el Consejo. Espacio. El avance devorador se está acelerando, informó la capitana Linda Chan desde la estación de comunicaciones. Nuestros sensores de largo alcance muestran al menos 40 enjambres principales moviéndose hacia la galaxia. Núcleo. Al ritmo actual, llegarán a las rutas comerciales principales en 2 semanas. La general Patricia Stone, comandante de las fuerzas militares Terran, estudió las exhibiciones tácticas con el mejorado percepción que 5 años en el vacío le habían dado. Los patrones eran claros para sus sentidos alterados de maneras que lo harían. Nunca he estado en su vieja mente humana básica. No solo están atacando al azar. Ella dijo que hay una estrategia. Aquí, primero se dirigen a los sistemas más poblados, los que tienen la mayor cantidad de biomasa para consumir. Cada victoria los hace más fuertes para la próxima batalla. Carter asintió sombríamente. Alrededor, la tripulación del puente trabajaba con la eficiencia fluida que marcaba a todos los humanos adaptados al vacío. Habían crecido más allá. Sus viejas limitaciones, pero también habían conservado los valores fundamentales que los hacían humanos. Recomendaciones. General, él preguntó. Entramos, dijo Stone sin dudarlo. No para salvar el Consejo, especies, sino para detener a los devoradores antes de que consuman suficiente biomasa como para amenazar a otras galaxias. Esto es más grande que viejos rencores. El Consejo esperará que pidamos permiso para ayudarlos, señaló Carter. Incluso pueden exigir concesiones, reparaciones por agravios pasados. Stone sonrió, una expresión. Eso habría aterrorizado a cualquier representante del Consejo que lo viera. Almirante, ya no necesitamos su permiso. Nosotros. Supera a todas las flotas en el espacio conocido, y nuestra tecnología está siglos por delante de la de ellos. Salvaremos sus civilizaciones. Si así lo decidimos, pero lo haremos en nuestros términos. Carter miró al humano. Flota reunida alrededor de New Horizon. Miles de barcos tripulados por 3 millones de personas que habían sido expulsadas y forjadas en algo más duro que el diamante. Ya no eran refugiados, suplicando aceptación. Eran una fuerza que podía remodelar la galaxia, según su propia visión. Envíe mensaje a todos los barcos, ordenó. Estamos volviendo a casa, y esta vez nos aseguraremos de que todos entiendan exactamente en qué se ha convertido la humanidad. El más grande flota en la historia galáctica comenzó su aproximación final hacia el espacio conocido, llevando consigo las consecuencias de una decisión tomada hace 5 años en una cámara del Consejo que ya no tenía potestad para hacer cumplir su voluntad. La batalla de Kepler Prime comenzó al amanecer de un martes y duró 18 horas. Cuando terminó, el curso de la historia galáctica había cambiado para siempre. El almirante Sam Carter se paró en el puente de New Horizon mientras su flota abandonó el hiperespacio en el borde del sistema. Ante ellos yacía el más grande enjambre devorador jamás reunido, miles de horrores biomecánicos que habían. Ya consumieron 3 sistemas estelares en su camino a los mundos de origen del Consejo. Recuento de enemigos confirmado, informó el capitán. Linda Chun. 4.700 devoran vasijas de varios tamaños. Se están mudando. Formación hacia la estación Kepler Prime. A través de las ventanas panorámicas, Carter podía ver la enorme estación de Consejo que alguna vez había sido el símbolo de la civilización galáctica. Ahora colgaba oscuro y dañado en el espacio, sus flotas defensivas dispersas o destruidas. Solo unos pocos, cientos de naves alienígenas permanecieron, para proteger a los miles de millones de seres que se refugian dentro. No van a durar. 1 hora más, observó la general Patricia Stone, estudiando las exhibiciones tácticas. Los devoradores los tienen completamente rodeados. Carter abrió un canal para toda la flota. Todos los barcos.
Este es el almirante. Carter, hoy nos enfrentamos a un enemigo que quiere devorar todo en esta galaxia. Ya han consumido docenas de mundos y mató a miles de millones de seres. Estamos aquí para detenerlos. Él hizo una pausa, mirando a la flota humana que se extendía por el espacio como una constelación metálica. 3.000 barcos tripulados por personas que habían sido expulsadas y transformadas por su viaje a través del vacío. Hace 5 años, las especies eran a punto de salvar votó por exiliarnos del espacio civilizado. Continuó. Ellos dijeron, éramos demasiado peligrosos, demasiado impredecibles. Hoy, vamos a mostrarles exactamente cuán peligrosos podemos ser cuando elegimos protegernos. En lugar de destruir lo humano, la flota avanzaba en perfecta formación. Cada barco sabía exactamente dónde necesitaba estar sin ninguna comunicación entre embarcaciones. Los niños Boyborn que se desempeñaron como coordinadores tácticos estaban vinculados en una red neuronal que abarcaba toda la flota, permitiéndoles luchar como un solo organismo. Maya Turner se sentó en el centro de mando de New Horizon. Su conciencia se expandió a través de las 3.000 naves humanas. A través de su mejorado sentidos, podía sentir el hambre irradiando el enjambre devorador como el calor de un horno. Pero ella también podría. Siente algo más. Patrones en su movimiento que revelaron debilidades. Él, grandes naves de mando en el centro, dijo, su voz extraña y distante. Están coordinando todo el enjambre a través de algún tipo de conexión de colmena. Si podemos cortar esos enlaces, los barcos más pequeños se confundirán y serán vulnerables. Su hermano, Alex Turner, asintió desde su posición en el estación de navegación. Aunque estaban en naves diferentes, la conexión entre hermanos nacidos del vacío les permitió. Coordínese perfectamente a través de grandes distancias. Puedo ver los puntos débiles en su formación, dijo Alex. Hay brechas en su patrón defensivo cada 43 segundos cuando pulsan sus señales de coordinación. Podemos golpear a través de esas ventanas. La primera oleada de naves humanas golpeó al devorador. Formación como una estocada de espada donde las armas del Consejo habían demostrado ser inútiles contra los cascos alienígenas. Plasma humano. Los cañones atravesaron la armadura biomecánica como si fuera papel. La radiación exótica que había cambiado a la humanidad. Durante su exilio, también habían transformado su tecnología de maneras que los hacían especialmente adecuados para luchar contra criaturas de fuera del espacio normal. El capitán Ben Walls lideró la segunda ola a bordo del Defiance, su nave cortando profundamente en la formación enemiga. A su alrededor, su tripulación trabajaba con inhumana eficiencia. Cada persona, sabiendo exactamente lo que hacían los demás sin necesidad de hablar, habían aprendido a pelear juntos durante 5 años, en el vacío, y su coordinación fue impecable. Objetivo. El clúster sigue adelante. Vector 774 llamó al oficial de armas Steve Grant. Mallas mostrándome su debilidad. Puntos a través del enlace. El cañón principal del barco giró para apuntar a un enorme barco devorador que parecía que tenía. Se ha cultivado en lugar de construirse. El rayo de plasma que lo golpeó estaba cargado de energías que el vacío había enseñado a los humanos a aprovechar, y la nave alienígena simplemente dejó de existir. Por todo el mundo, en el campo de batalla, se desarrollaban escenas similares. Naves humanas se lanzaron entre formaciones devoradoras con una agilidad imposible. Sus tripulaciones mejoradas reaccionaron más rápido de lo que cualquier humanoide de referencia podría haber logrado. Cuando los extraterrestres intentaron adaptarse, sus tácticas, los humanos se adaptaron más rápido. Los devoradores nunca se habían enfrentado a un enemigo como este. Durante eones, tuvieron barridos galaxia tras galaxia, consumiendo todo a su paso. Las especies podrían luchar valientemente durante un tiempo, pero siempre caían eventualmente. Estos humanos eran diferentes. Parecen saber lo que harían los devoradores antes de la. Los propios extraterrestres lo sabían. El delta de la formación de la nave de mando se está desmoronando, informó Maya Turner, su conciencia, dividido entre docenas de situaciones tácticas diferentes. El vínculo de la mente colmena se está debilitando. Presiona el ataque a su nodos de coordinación. La voz de Alex Turner llegó a través del sistema de comunicación de la flota. Coordenadas de salto confirmadas para el asalto final.
Todas las naves se preparan para un ataque hiperespacial sincronizado. Estamos yendo directo a su corazón. Lo que sucedió después nunca se había intentado en la historia galáctica. 3.000 naves humanas. Realizó microsaltos simultáneos, apareciendo dentro de la formación de Vorar con precisión. Posiciones calculadas. Los alienígenas se encontraron rodeados de enemigos que tenían materializado de la nada. Cada nave humana exactamente donde tenía que estar para causar el máximo daño. La batalla se convirtió en un masacre. Las naves de comando devorador explotaron en cadenas de detonaciones secundarias, como armas humanas encontradas. Sus sistemas críticos con precisión quirúrgica, vasos alienígenas más pequeños, cortan, fuera de su inteligencia controladora, comenzaron a disparar al azar o simplemente a la deriva indefensos por el espacio. Almirante Carter, observé desde New Horizons cómo la última gran nave devoradora moría en una ráfaga de fuego exótico. Alrededor de la flota humana, los escombros de 4.000 naves alienígenas flotaban en el espacio como los restos de una pesadilla. Flota enemiga destruida, informó el general Stone. Sin víctimas humanas. Todos los barcos, reportando daños mínimos. A raíz de la batalla, los representantes, desde el Consejo Sobreviviente, las especies se acercaron a la flota humana. Sus mensajes estaban llenos de gratitud y asombro, pero también con un nuevo tipo de miedo. Los humanos que los habían salvado claramente ya no eran la misma especie que había sido exiliado. Hace 5 años, el barco do Ambassador Star atracó con nuevos Horizonte 3 horas después de que terminara la batalla. Cuando entró en la sala de conferencias del buque insignia, se encontró frente a el mismo humano que había permanecido en silencio en la cámara del Consejo hace 5 años. Pero el capitán Jaque Morrison cambió. Mejorado como todo su pueblo por su tiempo en el vacío. Nos salvaste, Cestara. Sed, su forma cristalina parpadeando con incertidumbre. Los devoradores habrían consumido todos los mundos de la galaxia si no hubieras intervenido. Morrison asintió con calma. Hicimos lo que tenía que ser. Terminado. Los devoradores eran una amenaza para toda la vida, no solo para las especies que nos exiliaron. ¿Pero por qué?, preguntó Sara. Después de lo que... ¿Qué te pasó a ti? Después de que te echamos y te dejamos morir en el vacío, ¿por qué volviste a ayudarnos? Morrison miró a través de la ventana de visualización de la flota humana que ahora controlaba el espacio alrededor de Kepler Prime. Barcos que habían sido construido a partir de la desesperación y la necesidad, tripulado por personas que habían sido transformadas por 5 años de exilio en algo mucho más allá de lo que alguna vez fueron. ¿Por qué eso es lo que hacen los humanos? Dicho simplemente, ayudamos incluso cuando tenemos todas las razones para no hacerlo. Elder Soar, entendí que cuando te advirtió hace 5 años, se volvió para enfrentar al embajador alienígena. Pero entiende esto, ya no somos tus súbditos. No estamos pidiendo permiso para existir en esta galaxia. No estamos rogando por la aceptación en su sociedad civilizada. Hemos ido más allá de la necesidad de su aprobación. Cestara lo miró fijamente. Entonces, ¿qué quieres de nosotros? Nada. Morrison respondió. Te estamos ofreciendo algo en su lugar. Protección, orientación. Una oportunidad para aprender de especies que se han enfrentado a la oscuridad y han emergido más fuertes. Pero será en nuestros términos, no en los tuyos. A medida que las naves humanas establecían rutas de patrulla alrededor de los mundos del Consejo Supervivientes, los representantes de 47 especies comenzaron a comprender las verdaderas consecuencias de su decisión hace 5 años. Ellos tenían la intención de exiliar a una especie problemática y, en cambio, había creado a sus nuevos amos. La galaxia nunca sería lo mismo, y la elección en que se convertiría ya no era suya.